Como sabemos, la computadora ha tenido un papel fundamental en nuestras vidas. Hemos visto que en varias generaciones ha cambiado, así mostrándonos en los avances tecnológicos que hemos tenido como seres humanos. La palabra computadora, que en latín es computare, significa calcular. Es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información. Está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de manera rápida. Los elementos básicos de una computadora son la memoria RAM, la tarjeta madre, el procesador, el microprocesador o CPU, así como los dispositivos de entrada y salida. Tenemos dos conceptos importantes que debemos de conocer para entender un poquito mejor las generaciones y lo que cada una conlleva. Lo primero es el software, el cual es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas de un sistema informático. Normalmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Por otra parte, encontramos el hardware, el cual es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos o cualquier otro material en estado físico que sea necesario para que el equipo funcione. La primera generación de computadoras abarca la década de 1490 hasta 1950. Estas máquinas eran enormes, consumían mucha energía y generaban una gran cantidad de calor. Utilizaban tubos de vacío para procesar datos y eran extremadamente lentas en comparación con las computadoras modernas. Ejemplos de esta primera generación incluyen la ENIAC, computadora integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras digitales electrónicas en la historia. Aunque no era un modelo de producción sino una máquina experimental, marcó un hito importante. Construida con 18.000 tubos de vacío, ocupaba un sótano de la Universidad de Pensilvania. Consumía varios kilovatios de potencia eléctrica y pesaba 30 toneladas. A pesar de sus limitaciones, era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Y la UNIVA 1 Universal Automatic Compiler, considerada la primera computadora comercial en ser vendida, aunque la británica Ferranti Mark I la adelantó por unos meses. El UNIVAC 1 incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. La segunda generación de computadoras, que abarcó la década de 1959 a 1964, marcó un paso significativo en la evolución de la tecnología informática. Este periodo estuvo caracterizado por avances revolucionarios que cambiaron la cara de la informática para siempre. Una de las innovaciones más destacadas de esta era fue la transición de las válvulas de vacío a los transistores como componente principal. Los transistores, inventados en 1945 por William Shockley, John Brennan y Walter Brattain en los laboratorios Bell, representaron un avance monumental en comparación con las voluminosas y poco confiables válvulas de vacío utilizadas en la primera generación de computadoras. Los transistores eran más pequeños, más confiables y consumían menos energía, lo cual permitía la creación de computadoras más potentes y eficientes. La introducción de los transistores no solo mejoró la capacidad de procesamiento de las computadoras, sino que también permitió reducir significativamente su tamaño y, lo más importante, el costo. Esto facilitó la proliferación de las computadoras en diversos entornos, desde las instituciones académicas hasta empresas comerciales. Además de la adopción de transistores, durante la segunda generación de computadoras se introdujo por primera vez el concepto de memoria de núcleo magnético. Permitió almacenar datos de manera más eficiente y confiable con los métodos anteriores, como los tambores magnéticos utilizados en la primera generación de computadoras. Por lo tanto, se le llamó tecnología. La memoria de núcleo magnético consistía en pequeños anillos magnéticos interconectados por alambres, lo que permitía escribir y leer datos de forma rápida y precisa. En resumen, la segunda generación de computadoras fue un periodo de avances tecnológicos significativos que sentaron las bases para la informática moderna. La transición a los transistores y la introducción de la memoria de núcleo magnético fueron hitos importantes que permitieron el desarrollo de computadoras más potentes, compactas y fiables, lo que allanó el camino para la revolución digital que se aproximaba.
La tercera generación de computadoras abarca el periodo entre los años 1964 y 1971 aproximadamente. Está asignada por la incorporación de un nuevo componente electrónico llamado circuito integrado, el cual básicamente reúne grandes cantidades de transistores y otros componentes dentro de un mismo encapsulado. Esto permitió que otra vez las computadoras pudieran achicarse en tamaño y ofrecieran más potencia que la generación anterior. Su característica principal es el uso intensivo de un nuevo componente electrónico llamado circuito integrado, como se mencionó anteriormente. Fue desarrollado en la década de 1950 y patentado en el año 1958 por Jack Scilby, ingeniero de Texas Instruments. Los circuitos integrados son básicamente componentes electrónicos semiconductores que reúnen decenas de miles de resistencias, capacitadores y transistores de grado miniatura en una misma cápsula o pastilla de silicio. Algunas computadoras importantes es la IMB 360, la cual es una de las más importantes computadoras comerciales de esta generación debido a que incluía funciones que le permitían al dispositivo realizar análisis numéricos, administración o procesamiento de archivos. Podía ser programada para cumplir con múltiples propósitos. Una importante es la DC 6600, cual fue desarrollada en el año 1965 y se le conoce como la primera supercomputadora del mundo. Esta supercomputadora contaba con un CPU de 60 bits y 10 unidades periféricas de procesamiento, principios de lo que hoy se conoce como procesamiento superescalar. No era una computadora comercial. Otra computadora importante y característica de esta generación es la B2500, la cual tiene como característica importante, estaba diseñada con el objetivo de mejorar la experiencia del uso del usuario. El uso de sistemas operativos en la computadora de la tercera generación que permitió a los operadores la posibilidad de ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente. Uno de los primeros sistemas operativos para la computadora de la tercera generación fue el OS 360, desarrollado por el IMB para la familiaridad de computadoras Mainframe 360. Los avances en las computadoras de la tercera generación fueron los siguientes. Tuvo un menor consumo, mayor capacidad de proceso, más facilidad para programarla, más transportadores, más entendible para todo tipo de usuarios. La cuarta generación abarca del año 1971 al 1982, época en la que gracias a los avances tecnológicos se pudieron crear los microprocesadores. El microprocesador consiste en un circuito integrado que reúne elementos fundamentales para la computadora. Se denomina chip o microchip. El primero en crearse fue el Intel 404, ya que fue creado para una calculadora electrónica. Estas computadoras fueron las primeras en ser personales y contaban con sistemas operativos más entendibles para los usuarios. La quinta generación de computadoras marca un hito significativo en la historia de la informática, caracterizada por el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial y tecnologías emergentes como el procesamiento paralelo y la computación distribuida. Surgió a finales de la década de 1980 y se extendió hasta los años 90, con un enfoque en la creación de sistemas capaces de aprender, razonar y resolver los problemas de manera similar a los seres humanos. Estas computadoras buscaban trascender la programación convencional mediante el uso de lenguajes de programación declarativos, así como Pro y Lisp, así como explorando la posibilidad de desarrollar computadoras cuánticas. Aunque algunas de las metas de la quinta generación no se alcanzaron completamente, se sentaron las bases para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial y la informática moderna. Como pudimos observar, las computadoras han evolucionado con el paso del tiempo, en términos de tamaño, potencia y capacidad de procesamiento. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video.